la clave de la política es que los políticos tengan claro que las comunidades van a ejercer poder. Y evitar justamente la situación, podríamos decir, de explosión y de conflicto. ¿Sí? Entonces, en un momento dado, o sea, yo no le voy a dar recetas, porque creo que la gente sabe muy bien cómo ejercer poder. En definitiva, la clave del poder es decir que no. Que quienes creen que ejercen el poder tengan claro que tienen que ir a hablar con la sociedad. Este es el punto. Entonces, de ahí la importancia de saber decir que no. Lo otro es una situación de explosión social. Y eso los historiadores, también en mis ratos libres soy historiador, los historiadores, los antropólogos, podemos hacer una larga historia de movilizaciones sociales. Pero hoy en día la gente tiene claro que la cosa no es tan sencilla. De tal manera que hoy en día existe lo que podríamos decir un conjunto de procedimientos en que la gente simplemente lo ejerce, dice que no. Hay comunidades que que le dijeron a los políticos, pues fíjate que yo como ciudadano tengo el derecho a no ir a votar, ¿no? Y simplemente el 1 de julio, a ver quién va, ¿no? Entonces, ahí es donde se toma en serio. ¿Por qué hay problemas? Hay problemas cuando existe una teoría del poder que en México se llama la teoría del barril sin fondo. Ustedes saben que es un barril, ¿no? Podría ser esto. Yo puedo ponerle agua, ¿no? Pero nunca lo puedo llenar. ¿Por qué? Porque no tiene fondo. ¿Sí? Entonces, es una buena metáfora de cómo se ejerce el poder en México. Y es algo así como los indios aguantan todo y además se callan. Entonces, primer asunto, en realidad el término indígena es un término, lo que los antropólogos llamamos una denominación externa. Llegaron los europeos y decidieron que todos los que vivían acá eran indígenas porque eran indios, porque además creían que habían llegado a las Indias, no sabían que había un continente entre las Indias y esto, ¿no? y Europa. Entonces, en realidad, el primer detalle es que cada pueblo tiene su propio nombre. ¿Sí? Son nahuas, son náhuatl, ñañú, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cada pueblo tiene su propio nombre. Entonces, el asunto está... Entonces, la dialéctica pueblo indígena, pueblo originario, es esa. Es que, en definitiva, usted puede decir, yo soy descendiente de los pueblos que habitaban este territorio antes de la llegada de los europeos y antes que apareciera otro grupo que no existía, que eran los mestizos. ¿Sí? Primer asunto. Segundo asunto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna derechos a los pueblos originarios. Señala que los pueblos indígenas son previos a la existencia del Estado mexicano y que como tal tienen determinados derechos. Eso está en el capítulo 2, en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. No está de más repasarla de vez en cuando. Entonces, en ese sentido le conviene más el pueblo originario. Esto le crea problemas a la población mexicana de origen africana, que fueron traídos como esclavos de África
que muchas veces en muchas comunidades tienen conflictos con los propios indígenas, ¿sí? O con otros, ¿no? Son discriminados, etc. Entonces, el asunto está en que usted, en tanto pueblo originario, puede reclamar y exigir sus derechos como pueblo originario, a la lengua, a la cultura, etc. Está ahí en el texto. Y entonces, el otro asunto está en exigir que haya comunicación, porque hay dos formas de relacionarse. O usted se comunica, que a usted le dicen, usted responde, el otro le bla, bla, bla. O sea, que usted hace una relación social en que usted se modifica, pero a su vez se modifica al otro. Eso es comunicación. Por eso yo decía que los Televisa, TV Azteca, no son medios de comunicación, son medios de información. Porque ahí los dueños de Televisa y TV Azteca le dicen a usted a cómo es la cosa. Y usted, si le gusta bien, y si no, apaga el televisor. ¿No? Entonces no hay comunicación, hay información. Y eso suele suceder muchas veces en el sistema, lo que se ha dado a llamar el sistema político mexicano. Le dice, mire, aquí vamos a hacer una represa, aquí vamos a hacer un pozo de petróleo, aquí vamos a hacer una carretera, etcétera. Usted puede decir, yo no pedí esa carretera. A mí me dicen que la carretera va a ir de norte a sur y a mí me conviene que en realidad vaya de este a oeste. ¿Sí? Pero yo decidí que es de norte a sur. Entonces, ahí está en lo que podemos llamar la capacidad de gestión de cada pueblo de ejercer su poder. Y eso es negociación. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser nada complicado, pero sí tienen los otros que tener claro que usted no le va a dar chance de hacer lo que se le pegue la gana. Ahí es donde se comienzan a ejercer los derechos. Y está en la habilidad del político, la habilidad del ciudadano, no está en hacer un buen conflicto. Yo traté mucho con médicos, ¿no? Y muchas veces con cirujanos. Y los médicos, me acuerdo, había un médico que decía, mira, operé y saqué un tumor de como 2 kilos, ¿no es cierto? Entonces la persona tenía un tumor de como 2 kilos. El asunto no está en no tener el tumor de los 2 kilos, está en no tener el tumor, ¿no? El asunto está en que el otro sepa que usted no se va a dejar. Esta es la clave de la negociación amigable y de mediar el conflicto. Ahora, ¿cómo usted hace que el otro tenga claro que no se va a dejar? Poco a poco, con paciencia, poco a poco se llega lejos. Esa sería mi sugerencia. El asunto está en que el otro tenga claro que no se va a dejar. Y entonces puede evitar el conflicto. El mejor conflicto es el que no se hace. Pero si usted se deja siempre, ahí es donde viene la gente estalla. Este es el asunto. El asunto está entonces que los políticos, esos profesionales de la política, tengan claro que ya la gente no se deja. Una primera cuestión es lo que llamamos técnicamente la crítica de la información. O sea, hay un conjunto de procedimientos, y esto es muy el oficio del antropólogo. Nosotros como antropólogos hablamos con la gente, y la gente nos puede decir X cosas. Pero nosotros tenemos que verificar si eso que nos dijeron no es un invento de la persona, o no es que la persona nos quiere engañar simplemente, sino que es una información consistente. ¿Sí? Hace poco me llegó un dato, ¿no? Yo también trabajo cuestiones de religión y política. Generalmente si usted pone Elio Masferrer en Google, le van a salir muchas cosas de religión y política. Entonces, el dato era que la persona que acaba de entrar de gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, si no recuerdo se llama, que era miembro de la iglesia presbiteriana, que se congregaba en la Iglesia Nacional Presbiteriana. Entonces, me llegó el dato de una persona seria. Y entonces le llamé a mis colegas yucatecos, con quienes intercambiamos y nos apoyamos.
Y entonces le dije, oye, ¿qué onda? Y me dijo, aquí nadie dice eso. ¿De dónde sacaste eso? Pues, bueno, le dije, pues se verifica, ¿no? A ver, tú tienes tus conectes, habla con 2 presbiterianos de Mérida y a ver si es cierto, ¿no? Entonces, a la semana me llamó el yucateco este y me dice, oye, tenías un buen dato, sí es cierto, pero aquí nadie lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? Primer problema, las minorías religiosas en la sociedad mexicana tienen como un estigma, o sea, una descalificación por no ser católicos, que es la religión mayoritaria, dominante, etc. Entonces, el primer interesado en que no se supiera que era presbiteriano era el candidato, ¿no? Que ahora es gobernador. ¿Por qué? Porque tenía miedo de tener problemas en el proceso electoral, que lo vetaran simplemente por no ser católico, bla, 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 bla. Entonces, el asunto está en que para construir información consistente o veraz, usted tiene que cruzar la información, no se puede ir con la primera. Y además, las fuentes tienen que ser independientes de la otra. Bien. Lo segundo es que, aunque a usted le estén mintiendo, ya es relevante, porque usted puede ser un dato de por qué construyen una mentira, ¿no? ¿Por qué tienen interés en que usted se crea tal cosa? Esto es también otra forma de obtener información. Aún mintiendo usted puede sacar información. Quieren convencer a la gente que, etcétera, ¿no? Y el otro asunto está entonces en ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues tiene que cruzar la información. Usted no se puede ir con la primera. Tiene que ver otras fuentes, otras formas, etc. Pero tenga claro, en la medida que usted comienza a preguntar sobre algo, está generando información. Porque es, ¿por qué usted pregunta sobre tal cosa? ¿Sí? En mi caso, como yo trabajo también en cuestiones de religión y política, para mí era relevante que un gobernador de un estado como Yucatán, que es bastante importante, no fuera católico. Para mí era un dato interesante. En una gobernatura anterior, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendicuchía, era de la Iglesia del Nazareno, y él sí se ostentaba como miembro de la Iglesia del Nazareno. ¿Por qué? Porque en Chiapas el 58% es católico y el 42% no es católico. Entonces ahí, en este caso, el hecho que él se ostentara como miembro de una disidencia religiosa le generaba votos también, ¿no? Porque entonces iban a decir, hermano vota por hermano. Eso podría ser parte de una campaña, en otros países se ejerce ese tipo de cosas, en México no, pero tantito, ¿no es cierto? Entonces, ahí está donde usted no solo se tiene que quedar con el dato, sino que tiene que tratar de entender por qué, en este caso, por qué él no quería que se conociera su identidad religiosa. Porque existe un estigma de discriminación, no solo contra los indígenas, sino contra los miembros de las minorías religiosas, ¿sí? Yo recuerdo una vez, hay una mujer que se llama María de los Ángeles Moreno Uriega, o Uriegas, creo que con eso. Y ella se crió en la Iglesia Bautista de México. Entonces yo una vez le quise tenía un programa de radio, entonces la quise entrevistar como los evangélicos en la política. Ese era el tema de mi programa, del programa. Y él me dijo, no voy a ir, porque yo soy ciudadana. Mis cargos los obtengo como ciudadana mexicana. Y le dije, bueno, sí, está bien, pero no es parecida en algunas cosas religiosas a otros ciudadanos mexicanos. No, me dijo, no, ¿por qué no? Y le dije, bueno, pero en este momento no tiene un cargo político. Y ella me dijo, pero yo pienso seguir teniéndolo. No, ahora estoy en la banca y mañana estaré en un cargo. Y sí se cumplió, había sido senadora, diputada federal,
volvió a ser diputada federal, ahora creo que está de diputada local en el Distrito Federal. Entonces, ella no quería que la variable religiosa, igual que Zapata. Ahora, en otros casos, no, en otros casos dan su adscripción religiosa, sin problema. Entonces, lo que debemos entender es que existen distintas variables, o sea, la sociedad no se maneja con una sola cuestión o tendencia, sino que hay muchos factores que entran en el campo social, en el campo político, religioso, etc. Y es una multiplicidad de factores. Uno cuando analiza la realidad no se puede quedar con un solo dato, sino tiene que ver todos los datos que inciden en la realidad, ¿no? Y verificarlos, ¿no? Nunca nos podemos ir con la finta de lo primero que le dicen, ¿no? Sino también verificarlo. Y además, no confiar en lo que está escrito, ¿sí? O lo que le dice López Dóriga en la tele, sino que precisamente parte del proceso de lo que llamamos la crítica de la información. Es decir, ¿por qué ese señor está donde está? Está donde está no necesariamente porque dice la verdad, sino porque dice algunas cosas que son ciertas y dice otras cosas que no son tan ciertas. Entonces, parte del trabajo del científico social es ver lo que es cierto, lo que no es tan cierto y por qué en un momento dado miente descaradamente, ¿sí? Por ejemplo, y voy a hablar de un tema de actualidad que involucra a Televisa directamente. Los nicaragüenses dicen, aquí tenemos a, no me acuerdo cuántos cuates, 18, que tripulan 6 camionetas de Televisa, que dicen sellos de Televisa y se presentan como trabajadores de Televisa. Pero además andan cargando 9.200.000 dólares, que no es como, digamos, sus becas, no sé, sacan la cuenta. Y parece que también tienen restos de cocaína en la camioneta. Entonces, Televisa dice, esos cuates no son nuestros, ¿no? Televisa dice, no tengo nada que ver con esos tipos, eso está todo falsificado, etc. ¿No es cierto? Entonces Televisa desmiente. Carmen Aristegui, como está peleada con Televisa, tiene otro programa y entonces ella manda a su gente a que le informen sobre el asunto. Entonces uno dice, no, yo soy chofer de Televisa, yo le puedo describir el estacionamiento de Televisa, aquí tiene mi charola de Televisa, el otro, no sé si me explico. ¿Cuál será la verdad? No lo sé, todavía, ¿no? Pero entonces, lo que le sugiero es que escuche a Carmen Aristegui, quizá no llegue aquí la señal, pero puede entrar por internet, ¿no es cierto? Entonces ahí usted va a tener la versión de ella, escuche a López Dóriga, a los otros, y va a tener la otra versión. Entra a la página, en Twitter hay un señor que es el vicepresidente de Televisa, que es el que aparece firmando los papeles y dice, yo no firmé nada, ¿no? Y ahí él desmiente y los otros dicen, no, tú no firmaste, no sé si me explico. Entonces, usted no se puede ir con la primera que le dicen, tiene que... Tampoco puede decir todo lo que diga Aristegui es cierto, no, tranquilo, ¿no? Sino que usted como científico social puede ir, también puede ponderar, no sé si aparece la palabrota, ponderar cuál es más certero o no, entonces esa es una escala de graduación que uno aplica y dice, este informante es más confiable que este otro. Pero eso no quiere decir que usted tiene que tragar mecánicamente todo lo que le diga el informante, sino que tiene que escuchar todas las campanas, ¿sí? Etc. Entonces, hoy en día usted puede entrar por internet a leer La Jornada, leer Excelsior, una posición política distinta, leer Marcha de Reforma, no sé. Se puede informar. También puede entrar al País, que es un periódico español gratis, y trae mucha información sobre México. Ahora, tampoco el País es muy objetivo, ellos son socios de Televisa
en la radio, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que sí, pero otras que tantito y otras que no va a tocar. No sé, el asunto está en introducirse, sumergirse en ese mundo de la información y escuchar muchas cosas y no necesariamente irse con lo primero que le dicen, ¿sí? Esa sería mi sugerencia.